Y una vez más, queridos, dispongámonos para escuchar el consejo de la palabra. Hoy nos ha correspondido el tema, o más bien el título, Asume, instrumento de Dios. Quiero reiterarlo, asume, instrumento de Dios. Y quiero volver a leer el texto con el que arrancó Nancy, allí en 1 Corintios capítulo 15, verso 8 al 10. Está hablando el apóstol Pablo y dice él así: por último, como a un abortivo se me apareció a mí. ¿Quién se le apareció? Jesús. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Mis queridos, algunos estudiosos de la Biblia declaran que con Jesús llegó la salvación y con Pablo el Evangelio. Su vasto y profundo conocimiento lo ubican en el cristianismo como un titán de la fe, es lo que yo considero. Pero además de eso, un pensador y un escritor por excelencia. ¿Quién no ha escuchado de Pablo? ¿Quién no sabe de Pablo? Sin dejar de lado el hecho que Pablo nunca caminó ni estuvo a los pies de Jesús en ese proceso de aprendizaje. Por eso el texto que leímos, Pablo dice de sí mismo: yo soy como un abortivo. Y él mismo lo reconoció no solo aquí en el texto leído, sino en diferentes ocasiones. Pablo nunca estuvo a los pies de Jesús. Añadiendo a esto su pasión por la predicación de la buena nueva de salvación y su desbordante amor por aquellos que no conocían de Dios. Y algo caracterizó a Pablo fue precisamente esa pasión por la predicación de la buena nueva. Pasión y amor que quedaron registrados en frases como: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Eso lo encuentras en Romanos capítulo 1, verso 16. Otra frase que me encanta de Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Gálatas 4:19. Allí en esas frases evidentemente quedó registrado la pasión y el amor de Pablo por el Evangelio y también por los que a él les predicaba. Pasión y amor que lo empujó a predicar a los que no pertenecían al pueblo judío. En primera instancia, el Evangelio se compartía principalmente a los judíos. Pero esa pasión y ese amor animó a Pablo a llevarlo al pueblo no judío. Dice la palabra en Hechos 22:21, pero el Señor me dijo: anda, que voy a enviarte lejos a los que no son judíos. Además de esto, Pablo fue un inconformista. Él se negaba a seguir la corriente moral y espiritual de este siglo para buscar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y escribió en un momento de su ministerio: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es decir, Pablo fue un hombre de una mentalidad dinámica que siempre buscó, siempre anheló el cambio, buscando solo una cosa: la voluntad de Dios. Y por eso fue un inconforme. Y por eso no se adaptó a la moral y a la espiritualidad que ofrecía el mundo. Y claro, nos invitó de paso: no se conformen a este siglo. Mis amados, han pasado prácticamente 2 milenios y aún se sigue estudiando su persona, sus escritos, su pensamiento. Pablo, es indudable, fue un grande. Asumió el llamado de Dios de manera absoluta, al punto que murió decapitado por la causa de Cristo. Y aunque la Biblia no lo registra, sí hace alusión, y hay muchos documentos históricos serios
que hablan de la muerte por decapitación del apóstol Pablo bajo el imperio romano por la causa de Cristo. Hasta allá llegó su pasión, hasta allá llegó su entrega. ¿Por qué? Porque Pablo asumió, no olvides esta palabra, asumió el llamado de Dios. Sin embargo, mis queridos, Pablo en esta mañana no es la razón central de la reflexión de hoy. Y les invito a leer juntos una corta pero interesante historia que está en la Biblia. Pablo no es el objeto hoy de reflexión, mis queridos. Y quiero leer para ustedes una corta historia, no sin antes recordarles que en la escena inmediatamente anterior a la próxima lectura que voy a hacer, está no Pablo, sino está Saulo, Saulo de Tarso. Quizá lo sabías, ahora quiero recordártelo, Pablo no siempre se llamó Pablo. Pablo antes se llamaba Saulo y tenía como seudónimo Saulo de Tarso porque él pertenecía a esta ciudad. Y quiero recordarles que antes de la lectura que voy a hacer, Saulo de Tarso está en la tarea de capturar cristianos para como mínimo llevarlos a la cárcel. Pablo era un acérrimo perseguidor de la iglesia cristiana naciente. Y él creía que su oficio por mandato divino era llevar cristianos, esta nueva ola religiosa, era llevar a toda esta gente a las sinagogas, golpearlos y de alguna manera participar intelectualmente en sus muertes, como la muerte del primer mártir de la iglesia que conocemos como Esteban. Está él en medio de esa persecución y va hacia una ciudad llamada Damasco en esa tarea, en esa feroz tarea. Y cuenta el relato bíblico que estando Pablo, oyendo Pablo camino a Damasco, una luz resplandeciente lo tumba al suelo. Y allí suceden varias cosas, entre esas un llamado hacia Pablo. Ahora quiero leerte Hechos capítulo 9, verso 10 al 17. Hechos capítulo 9, verso 10 al 17. Y estamos en el momento en que Pablo había sido llevado a Damasco después de quedar ciego tras el encuentro con el Señor Jesús. Dice allí la palabra que leo a la gloria de nuestro buen Dios. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión a Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Que Dios añada bendición a su palabra. Seguramente, mis queridos, hasta hoy notamos que en este momento decisivo de la vida del gran Pablo estuvo un insignificante y anónimo hombre que para muchos pasa desapercibido: Ananías. Ananías, el instrumento de Dios que asumió. Y de allí el título de esta enseñanza: asume, instrumento de Dios. Ananías fue el instrumento de Dios que asumió.
Y hago esta afirmación porque el mundo siempre los ha necesitado. ¿Qué ha necesitado siempre el mundo? Siervos y siervas que sepan que son instrumentos de Dios y que lo asuman. Ananías, es muy poco lo que se conoce de él. Lo que sí nos hace saber este corto relato bíblico es que a pesar de su natural precaución, Ananías obedece a la voz de Dios y tras acercarse al peligroso Saulo de Tarso, se convierte en el primer contacto amistoso de Saulo con los cristianos. Qué interesante esta parte que acabo de decirte. Ananías, en algún momento de la lectura, tú vas a notar que Ananías dice, Señor, este es el que persigue tu iglesia, este es el que está causando grandes males. Saulo de Tarso era un hombre peligroso y era un hombre que consentía en la muerte de cristianos. Es decir, no estamos hablando de un hombre que tenía algunos problemas familiares y necesitaba de Jesús. No estamos hablando de un hombre que quizá tenía problemas de alcohol y necesitaba caminar con Cristo. No, estamos hablando de un asesino de cristianos. Era un hombre peligroso. Sin embargo, Ananías se convertiría, escúchame bien esto, se convertiría en el primer contacto, en la primer conexión amistosa de Saulo con los cristianos. Haremos juntos esta mañana un esfuerzo por conocer un poco más de la vida de Ananías. Es interesante saber que este Ananías es un nombre que significa el Señor es piadoso. Todos los nombres tienen un significado, o por lo menos se supone que debe tenerlos. Y el nombre de Ananías no es la excepción. Y me encontré con que Ananías significa el Señor es piadoso. En otras palabras, Ananías significa el Señor muestra compasión por la desgracia ajena. Por su actitud, Ananías hacía honor a su nombre. Evidentemente Dios le envió a Saulo un hombre compasivo. Era necesario. La desgracia de Pablo era precisamente estar tan alejado de Dios, aunque Pablo consideraba que él estaba cerca a Dios, que le servía a Dios, cuán errado y cuán alejado estaba. Esa era la gran desgracia de Pablo. Y por eso se necesitó de un hombre como Ananías, un hombre compasivo que entendiera la desgracia ajena. Qué interesante. Primer característica de Ananías, era un hombre compasivo. No juzgó, no señaló y tenía todas las razones para hacerlo, pero no cayó en la trampa. Simplemente se dejó llevar por su compasión y se acercó al desgraciado Saulo, que estaba alejado de Dios. Sumado a esto, Ananías, dice la palabra, era un discípulo. Y quiero que pongan mucha atención a esta palabra, porque cuando hablamos de discípulo, nos referimos no al que va a la iglesia cuando se podía, se sienta en una silla cada 8 días durante máximo 2 horas y después medianamente recuerda quién es. Tampoco nos referimos al discípulo que se conecta por el ciberespacio en alguna red social para ver y escuchar o solo escuchar un mensaje de carácter religioso sin que esto afecte realmente su vida. No se refiere la palabra a ese tipo de discípulo que erróneamente hoy muchos creen son discípulos. No nos referimos a esos discípulos que han caído en la trampa de la religiosidad, del costumbrismo y que evidentemente en sus vidas no sucede algo, no hay un cambio poderoso. No me refiero a este tipo de discípulo. Me refiero al discípulo que sigue a su maestro, de modo que su vida reflejará que todas sus enseñanzas han sido escuchadas, estudiadas y asimiladas, de tal manera que no solo hacen parte de su vida, sino que son su vida misma.
Qué importante concepto, porque el discípulo escucha, estudia y asimila las enseñanzas de su maestro, de modo que se convierten en su propia vida, es decir, lo asume para sí. A este discípulo se refiere el texto al hablar de Ananías. Entonces ya tenemos dos características en Ananías. La primera, un hombre compasivo. La segunda, era un verdadero discípulo. Y hace alusión al discípulo que ante la llamada de su maestro para realizar una tarea, que dicho sea de paso, el discípulo obedece al maestro. No olvides tampoco esta palabra, obediencia. Sin mediar palabra, sin poner excusas, al igual que Ananías, responde un simple y a la vez poderosa: heme aquí, Señor, que fue lo que respondió Ananías al momento de ser llamado por Jesús. Lo único que dijo fue: heme aquí, Señor, afirmando a Ananías su obediencia a quien él debía seguir. Qué importante característica también de Ananías: obediencia. Recibe entonces las órdenes de su maestro y de manera precisa se las da el maestro. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Ananías responde con algunas afirmaciones acerca del sujeto en cuestión. No se excusa, no se niega, solo hace saber lo que a sus oídos había llegado. ¿Qué le dice Ananías al Señor Jesús? Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Ananías entonces responde con estas afirmaciones. Y vas a notar que inmediatamente su Señor, nuestro Señor Jesucristo, le da una larga explicación, excusa al cuasi asesino de cristianos. Le dice: Ananías, dale una oportunidad, todos la merecen. No, nada de eso. Sencillamente el Señor le responde con una confirmación de la orden y una corta razón para hacerlo, y le dice: ve. Me encanta esa parte. ¿Y sabes por qué me encanta? Porque a veces nosotros somos expertos en excusar y en dilatar las razones por las cuales debemos ser siervos que asumen. ¿Qué hace Ananías? Obedece. Obedece con la seguridad del que sabe a quién le sirve. Además, con la seguridad brindada por el respaldo de quien lo envía. Ananías iba seguro. Como decimos en Colombia, iba a la fija. ¿Por qué? Porque Ananías sabía a quién le estaba obedeciendo y quién le estaba dando la orden. Me encanta esa parte. Que Jesús no se enreda en explicaciones ni intenta persuadir a Ananías. Simplemente le dice: ve, y Ananías evidentemente va. Entra a la casa, le impone manos y lo afirma en su nueva fe. Y lo saluda: Saulo, hermano. No hubo tiempo para titubeos o explicaciones. Ananías sabía exactamente qué hacer. ¿Y sabes por qué lo sabía? Porque era un discípulo. Por eso Ananías tenía claro lo que debía hacer. No llegó temeroso, no llegó diciendo: hermanito, Saulo venía por aquí con una... No, Ananías sabía exactamente lo que debía hacer. Y por eso se le acerca y con firmeza le dice: hermano Saulo. Porque Dios, Jesús, ya le había dicho: Él está orando, Él está buscándome. ¿Ananías tendría la más mínima idea de quién llegaría a ser este hombre? Seguro que no. Para Ananías era un hermano más. Y Ananías no tendría ni idea de quién era realmente Saulo y para qué Dios lo tenía destinado. Ananías no lo sabía. Y yo creo que Ananías pasó a la presencia del Señor sin saber exactamente quién era Saulo de Tarso y que más adelante se convertiría en el gran Pablo, el apóstol de los no judíos.
el que escribió el Evangelio, el que nos hizo conocer verdades profundas de nuestro Señor Jesucristo. Ananías nunca lo supo. Él, Ananías, solo sabía que sería lo que él mismo era y asumía de manera total. ¿Y qué era lo que sabía Ananías? Que él era y que ya lo había asumido, como lo comprobamos a través de la escritura, que él lo asumió de manera total. Sencillo, mis queridos. Ananías entendía y asumía que él era un instrumento del Señor. Y Ananías sabía que Saulo era otro instrumento e hizo su tarea sin saber, sin calcular hasta dónde llegaría este hombre. Simplemente y sencillamente Ananías hizo lo que debía hacer. ¿Saben, mis queridos? Todos somos instrumentos del Señor. Todos hemos sido llamados a ser compasivos. Todos hemos sido llamados a ser verdaderos discípulos y todos hemos sido llamados a obedecer a nuestro Señor. Todos hemos sido llamados en últimas a ser instrumentos de Dios para gloria de su nombre y para salvación de muchos. Y lo que me resta decir y decirte es: asume, porque tú eres un instrumento de Dios.